La lluvia golpeaba con furia los ventanales del salón de baile de la mansión Ashford, como si el cielo mismo quisiera advertir sobre los acontecimientos que estaban por desarrollarse aquella noche de octubre en Londres. Las lámparas de araña proyectaban sombras danzantes sobre los rostros de la alta sociedad, reunida para celebrar el compromiso de Lady Clarissa Cawthorne, la hermanastra menor de Ginebra, con el honorable señor Edmund Whitmore. Ginebra Cawthorne se mantenía en un rincón discreto del salón, observando las festividades con una mezcla de resignación y melancolía. A sus 27 años, sabía perfectamente cuál era su lugar en aquella sociedad que valoraba la juventud y la belleza por encima de cualquier otra virtud. Su vestido de seda azul oscuro, aunque elegante, había sido confeccionado 2 temporadas atrás, un detalle que no pasaba desapercibido para las damas más observadoras de la velada. Su padre, Lord William Cawthorne, había contraído segundas nupcias 5 años después de la muerte de su madre, y de aquella unión había nacido Clarissa, quien ahora, a sus 19 años, resplandecía en el centro del salón con su vestido blanco adornado con perlas y su cabello rubio recogido en un elaborado peinado que había requerido 3 horas de trabajo de su doncella personal. Ginebra no sentía celos de su hermanastra. De hecho, había ayudado a criar a Clarissa después de que su madrastra falleciera, cuando la niña tenía apenas 7 años. Sin embargo, la relación entre ambas se había vuelto tensa en los últimos años, especialmente después de que su padre comenzara a mostrar una clara preferencia por su hija menor, destinando la mayor parte de su fortuna y atención a asegurarle un matrimonio ventajoso. La música de la orquesta llenaba el ambiente mientras las parejas giraban en el centro del salón. Ginebra reconoció varias caras conocidas. Lady Margaret Somerset, quien había sido su amiga en la infancia, pero ahora apenas la saludaba. El vizconde Hartley, quien una vez mostró interés en cortejarla, pero se casó con una heredera francesa 2 años atrás. Y en un rincón, conversando con un grupo de caballeros distinguidos, el duque Ambrose Valehurst, quizás el soltero más codiciado de toda Inglaterra. El duque era una figura imponente, alto, de complexión atlética, con cabello negro como el ébano y ojos grises que parecían capaces de penetrar hasta el alma de quien se atreviera a sostenerle la mirada. A sus 32 años, había heredado el ducado tras la muerte prematura de su padre hacía una década, y desde entonces había administrado sus vastas propiedades con una eficiencia que era comentada en todos los círculos aristocráticos. Era conocido por su inteligencia, su dedicación a sus responsabilidades y también por su aparente falta de interés en el matrimonio, lo que lo convertía en un desafío irresistible para las madres con hijas casaderas. Ginebra lo había visto en varias ocasiones durante los últimos años, siempre de lejos, siempre rodeado de una corte de admiradores y pretendientes. Nunca habían sido presentados formalmente, y ella ciertamente no esperaba que eso cambiara aquella noche. Se dirigía discretamente hacia la terraza, buscando un momento de soledad lejos del bullicio y las miradas compasivas de quienes la consideraban una solterona sin esperanzas, cuando escuchó la voz inconfundible de Clarissa proveniente del pasillo adyacente al salón. Su hermanastra conversaba con su mejor amiga, Lady Beatrice Thornton, sin percatarse de que Ginebra estaba lo suficientemente cerca como para escuchar cada palabra. ¿Viste a Ginebra esta noche?, preguntó Clarissa con un tono que destilaba desdén. Pobre criatura, insiste en asistir a estos eventos como si aún tuviera alguna oportunidad de conseguir un marido. A sus 27 años está completamente pasada de edad. Es vergonzoso que padre no la haya enviado a vivir con la tía Prudence al campo, donde al menos no tendría que exponerse a la lástima de todos. Ginebra sintió como si le hubieran arrojado agua helada. No era la primera vez que escuchaba comentarios similares, pero que vinieran de su propia hermanastra, a quien había cuidado y protegido durante años, resultaba particularmente doloroso. Tu hermanastra siempre ha sido bastante peculiar, respondió Lady Beatrice con crueldad casual, siempre con la nariz metida en esos libros aburridos sobre administración de propiedades y economía. ¿Qué caballero querría casarse con una mujer que pretende entender de asuntos masculinos? Es antinatural. Exactamente, continuó Clarissa, claramente animada por el apoyo de su amiga. Y lo peor es que padre sigue permitiéndole administrar parte de las propiedades familiares. Le ha dado responsabilidades
que debería reservar para un hijo varón, o al menos para el futuro esposo de alguna de nosotras. Cuando me case con Edmund, me aseguraré de que esas responsabilidades le sean retiradas. Ya es hora de que acepte su destino como solterona y deje de pretender que puede contribuir en algo significativo. Las risas de ambas jóvenes resonaron en el pasillo mientras se alejaban, completamente ajenas al daño que sus palabras habían causado. Ginebra permaneció inmóvil durante varios segundos, con las manos apretadas en puños a los costados de su cuerpo. El dolor inicial comenzó a transformarse en una mezcla de indignación y determinación. Había dedicado años de su vida a las propiedades de su familia, incrementando los ingresos en un 40% mediante la implementación de técnicas agrícolas modernas y la renegociación de contratos de arrendamiento. Había sido ella quien había salvado las finanzas familiares cuando su padre atravesó una mala racha de inversiones, y todo eso para ser considerada un estorbo vergonzoso por su propia hermanastra. Respiró profundamente, intentando recuperar la compostura antes de regresar al salón. No les daría el gusto de verla afectada. Había sobrevivido a cosas peores que insultos mezquinos de jóvenes malcriadas. Sin embargo, lo que Ginebra no sabía era que no había sido la única persona en el pasillo en aquel momento. El duque Ambrose Valehurst había abandonado el salón principal momentos antes, buscando escapar brevemente de las incesantes insinuaciones de Lady Penelope Ashford, quien había dedicado la última media hora a enumerar sus virtudes como posible duquesa, con una persistencia que rayaba en la desesperación. Se había refugiado en un pequeño estudio contiguo al pasillo, donde había estado revisando algunos documentos relacionados con una inversión que estaba considerando, cuando las voces de Clarissa y su amiga llegaron claramente a sus oídos. Ambrose conocía de reputación a Ginebra Cawthorne, aunque nunca habían sido presentados formalmente. Había escuchado a varios de sus administradores y asociados comerciales mencionar su nombre con respeto, comentando sobre su perspicacia para los negocios y su enfoque innovador en la gestión de propiedades. De hecho, algunas de las técnicas que ella había implementado en las tierras Cawthorne habían llamado su atención lo suficiente como para que él mismo considerara adoptarlas en algunas de sus propiedades más pequeñas. La crueldad casual de las palabras de Clarissa le provocó una inmediata repulsión. Había conocido a demasiadas mujeres jóvenes como ella, preocupadas únicamente por su apariencia y posición social, incapaces de apreciar cualquier valor que no pudiera medirse en términos de belleza o conexiones aristocráticas. El hecho de que tratara con tal desdén a alguien que evidentemente poseía habilidades genuinas y había demostrado lealtad familiar le pareció particularmente despreciable. Cuando finalmente salió del estudio, vio la figura de Ginebra de espaldas, todavía inmóvil en el pasillo, con una postura que reflejaba tanto dignidad como dolor contenido. Algo en aquella imagen lo impactó de una manera que no esperaba. Ambrose regresó al salón con una idea formándose en su mente. Era una idea impulsiva, poco característica de su naturaleza habitualmente calculadora, pero mientras más la consideraba, más sentido le parecía que tenía. Necesitaba una esposa, no por amor, ciertamente, sino porque la presión de su familia y sus responsabilidades como duque hacían inevitable el matrimonio. Había pospuesto la decisión durante años, repelido por las interminables procesiones de jóvenes tontas, cuyos únicos temas de conversación eran la moda y los chismes. Necesitaba a alguien inteligente, capaz, que pudiera manejar las complejas responsabilidades de ser duquesa sin desmoronarse ante la primera dificultad. Y acababa de presenciar a una mujer que poseía exactamente esas cualidades, ser cruelmente insultada por quienes deberían valorarla. Localizó a Ginebra nuevamente en el salón. Ella se había retirado a su rincón anterior con una expresión cuidadosamente neutral que ocultaba cualquier rastro de las emociones que debía estar sintiendo. Observó cómo rechazaba cortésmente la invitación de un caballero mayor para bailar, cómo mantenía la cabeza en alto a pesar de las miradas condescendientes que algunos invitados le dirigían. El duque Ambrose Valehurst era un hombre que, cuando tomaba una decisión, actuaba sin demora. Se acercó directamente hacia donde ella se encontraba, consciente de que su movimiento estaba siendo observado por prácticamente todos los presentes en el salón. El murmullo de conversaciones disminuyó notablemente
cuando quedó claro que se dirigía hacia Ginebra Colthorne. Ella levantó la vista, sorprendida, cuando él se detuvo frente a ella e hizo una reverencia formal. «Lady Ginebra Colthorne», dijo con voz clara que resonó en el salón cada vez más silencioso. «Aunque lamento que no hayamos sido presentados formalmente antes de esta noche, espero que me permita la libertad de solicitar el honor de este baile». El salón quedó completamente en silencio. Todas las miradas se centraron en ellos. Ginebra lo miró con una mezcla de confusión y cautela. Sus ojos castaños, inteligentes y penetrantes, lo evaluaron durante un largo momento, claramente preguntándose cuál podría ser el motivo detrás de aquella inesperada atención. «Su gracia es muy amable», respondió finalmente con voz suave pero firme. «Pero seguramente hay docenas de jóvenes damas más apropiadas para... No estoy interesado en lo que es apropiado según los estándares convencionales», la interrumpió Ambrose, extendiendo su mano hacia ella. «Estoy interesado en bailar con usted, Lady Ginebra. ¿Me concederá ese honor?» El corazón de Ginebra latía con fuerza. Podía sentir el peso de todas las miradas clavadas en ella. Podía imaginar las conversaciones que surgirían de aquel momento. Pero algo en la expresión del duque, en la firmeza de su voz y en la genuina expectativa en sus ojos, la impulsó a tomar su mano. «El honor es mío, su gracia», respondió, permitiéndole conducirla hacia el centro del salón. Mientras la orquesta comenzaba a tocar un vals vienés, Ambrose colocó su mano en la cintura de Ginebra y comenzaron a girar al ritmo de la música. Él era un bailarín excepcional, guiándola con una confianza que hacía fácil seguir sus pasos. «Debo disculparme, Lady Ginebra», dijo en voz baja, lo suficientemente cerca como para que solo ella pudiera escucharlo mientras danzaban. «He presenciado sin querer una conversación en el pasillo hace unos momentos. Una conversación que nunca debió haber ocurrido y que reveló una crueldad y una falta de reconocimiento que encuentro absolutamente inaceptable». Ginebra se tensó ligeramente entre sus brazos, comprendiendo de inmediato a qué se refería. «Las palabras de jóvenes necias no merecen atención, su gracia», respondió con voz controlada, aunque sus mejillas se habían coloreado levemente. «Al contrario», replicó Ambrose, haciendo que girara con elegancia. «Las palabras revelan carácter, o la falta de él, y lo que escuché me reveló mucho sobre las personas involucradas. También me ha llevado a tomar una decisión bastante importante». «¿Una decisión?», preguntó Ginebra, mirándolo con cautela mientras continuaban bailando bajo la atenta mirada de todo el salón. El duque sonrió levemente, y por primera vez aquella noche, Ginebra notó un destello de calidez genuina en sus ojos grises. «Una decisión que discutiremos en detalle muy pronto, Lady Ginebra. Muy pronto, indeed». La música continuó. El vals los llevó por todo el salón, y mientras bailaban ninguno de los dos pudo ignorar el hecho de que algo significativo acababa de cambiar. En un rincón, Clarissa observaba la escena con una expresión de shock absoluto en su rostro, mientras Lady Beatrice susurraba furiosamente en su oído. El duque Ambrose Baslehurst acababa de hacer una declaración pública al elegir bailar con la solterona Ginebra Colthorne, y toda la alta sociedad londinense sería testigo de lo que vendría después. Cuando el vals terminó, Ambrose no soltó inmediatamente la mano de Ginebra. En cambio, se inclinó ligeramente hacia ella y murmuró: «Espere mi visita mañana por la tarde, Lady Ginebra. Tengo una propuesta que hacerle. Una propuesta que creo encontrará bastante interesante». Y con eso hizo una reverencia, dejando a Ginebra de pie en el centro del salón, consciente de todas las miradas y susurros que la rodeaban, preguntándose qué demonios acababa de suceder y qué clase de propuesta podría tener en mente el duque más codiciado de Inglaterra. La lluvia continuaba golpeando los ventanales, pero dentro del salón de baile una tormenta de naturaleza completamente diferente acababa de desatarse. La mañana siguiente amaneció gris y fría, típica del otoño londinense. Ginebra había dormido muy poco aquella noche, dando vueltas en su cama, mientras intentaba comprender los acontecimientos del baile. Las palabras del duque resonaban una y otra vez en su mente. «Tengo una propuesta que hacerle». Se levantó temprano, mucho antes de que el resto de la casa despertara, y se dirigió al pequeño estudio donde solía revisar los libros de cuentas de las propiedades familiares. El trabajo siempre había sido su refugio, el lugar donde podía demostrar su valía, lejos de los juicios superficiales de la sociedad. Sin embargo, aquella mañana
Ni siquiera los números ordenados en las columnas podían calmar su mente inquieta. ¿Qué clase de propuesta podría tener el duque Ambrose Valehurst para ella? Tal vez necesitaba consejos sobre alguna de sus propiedades. Había escuchado que poseía extensas tierras en el norte de Inglaterra que requerían modernización. Pero eso no explicaba la intensidad de su mirada la noche anterior, ni la forma deliberada en que había elegido bailar con ella delante de toda la sociedad. El sonido de pasos apresurados la sacó de sus pensamientos. La puerta del estudio se abrió bruscamente y Clarissa entró como un torbellino, todavía en su bata de dormir, con el cabello rubio cayendo desordenadamente sobre sus hombros. «¿Qué hiciste anoche?», exigió saber su hermanastra, con los ojos brillando de furia y algo que parecía ser celos mal disimulados. «¿Cómo conseguiste que el duque Valehurst te prestara atención? ¿Qué clase de artimañas empleaste?». Ginebra dejó su pluma sobre el escritorio y miró a Clarissa con expresión serena, aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y satisfacción. Dolor porque la joven que había ayudado a criar la trataba con tal hostilidad, y satisfacción porque por primera vez en años Clarissa la veía como algo más que un mueble viejo e insignificante. «No empleé ninguna artimaña», respondió con voz tranquila. «El duque me pidió bailar y yo acepté, nada más». «Nada más», exclamó Clarissa con las mejillas enrojecidas. «El duque más codiciado de toda Inglaterra te eligió a ti, una solterona sin ningún atractivo especial. Sobre todas las jóvenes hermosas presentes en el baile, debe haber una explicación. Tal vez se apiadó de ti, o tal vez ¿qué, Clarissa?», la interrumpió Ginebra levantándose de su silla. Por primera vez en años, permitió que su frustración acumulada saliera a la superficie. «Tal vez alguien valoró algo más que una cara bonita y un vestido caro. Tal vez existe un hombre en este mundo que busca sustancia en lugar de superficialidad». Clarissa retrocedió un paso, sorprendida por el tono firme de su hermanastra. «Padre va a escuchar sobre esto», amenazó, aunque su voz había perdido parte de su confianza inicial. «No permitirá que arruines mi momento especial con tus intentos desesperados de llamar la atención». «Tu momento especial ya pasó anoche, Clarissa», respondió Ginebra recuperando su compostura. «Estuviste comprometida oficialmente con el señor Whitmore. Nada de lo que yo haga o deje de hacer cambiará eso. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que terminar». Clarissa se quedó mirándola durante un largo momento, claramente buscando algo más que decir, pero finalmente dio media vuelta y salió del estudio dando un portazo que hizo temblar los cuadros en las paredes. Ginebra volvió a sentarse, pero sus manos temblaban ligeramente. No estaba acostumbrada a confrontaciones directas, especialmente no con su hermanastra. Siempre había preferido mantener la paz, tragarse los insultos, mantenerse en segundo plano. Pero algo había cambiado la noche anterior. Tal vez había sido la crueldad particular de las palabras de Clarissa, o tal vez había sido la forma en que el duque la había mirado, como si realmente la viera, no como una solterona patética, sino como una persona digna de respeto y atención. Las horas pasaron lentamente. Ginebra intentó concentrarse en sus tareas. Revisó correspondencia con los arrendatarios de las propiedades del norte, hizo anotaciones sobre reparaciones necesarias en uno de los graneros principales, pero su mente continuaba divagando hacia la prometida visita del duque. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando el sol había logrado atravesar parcialmente las nubes grises, el mayordomo de la familia, el señor Hoskins, entró al estudio con expresión sorprendida. «Lady Ginebra», anunció con voz formal, aunque ella pudo detectar un matiz de incredulidad. «El duque de Valehurst solicita una audiencia con usted. Está esperando en el salón principal». El corazón de Ginebra dio un vuelco. A pesar de que él había anunciado su visita, una parte de ella no había creído que realmente vendría. «¿Está mi padre en casa?», preguntó, intentando ganar unos segundos para recuperar la compostura. «Lord Cawthorne está descansando en sus aposentos», respondió el mayordomo. «¿Desea que lo despierte?». Ginebra consideró la pregunta. Por protocolo debería haber un miembro masculino de la familia presente durante una visita de un caballero soltero. Sin embargo, algo le decía que la conversación que estaba por tener con el duque requería privacidad. «No es necesario», decidió finalmente, poniéndose de pie y alisando su vestido de día color verde oscuro. «Pero por favor, pida a la señora Crawford que permanezca cerca como carabina». El mayordomo asintió y se retiró. Ginebra se miró brevemente en el pequeño espejo
que colgaba en la pared del estudio. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple pero elegante. Su vestido era apropiado, aunque no particularmente llamativo, y sus ojos castaños reflejaban la mezcla de curiosidad y aprensión que sentía. «Valentía, Ginebra», se dijo a sí misma en voz baja. «Solo es una conversación». Pero mientras caminaba por el pasillo hacia el salón principal, sabía que era mucho más que eso. El duque Ambrose Valehurst estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, observando el jardín posterior de la mansión Coldthorne. Se volvió al escuchar sus pasos, y Ginebra tuvo la oportunidad de observarlo detenidamente a la luz del día. Era incluso más imponente de lo que recordaba de la noche anterior. Vestía un traje de día impecablemente cortado en tonos grises y negros que acentuaban su figura atlética. Su rostro, con sus rasgos marcados y expresión seria, podría haber parecido severo de no ser por el destello de inteligencia y algo que casi parecía humor en sus ojos grises. «Lady Ginebra», saludó con una reverencia formal. «Gracias por recibirme». «Su gracia», respondió ella, haciendo una reverencia. «Por favor, tome asiento». Se sentaron en sillas opuestas, con una mesa baja de té entre ellos. La señora Crawford, el ama de llaves, se había posicionado discretamente cerca de la puerta, lo suficientemente lejos para no escuchar la conversación, pero lo suficientemente cerca para cumplir con las convenciones sociales. Durante un momento, un silencio incómodo llenó el espacio entre ellos. Ginebra esperó, sabiendo que correspondía al duque iniciar la conversación que había venido a tener. Ambrose se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas, y la miró directamente a los ojos. «Debo comenzar con una disculpa», dijo con voz firme, pero no desprovista de calidez. «Anoche, sin intención, escuché una conversación privada en la que su hermanastra expresó opiniones particularmente crueles sobre usted. No fue mi intención espiar, pero una vez que comencé a escuchar, me resultó imposible no oír el resto». Ginebra sintió que sus mejillas se coloreaban, pero mantuvo la mirada firme. «Las palabras de Clarissa fueron desafortunadas», admitió, «pero no son nada que no haya escuchado antes. De una forma u otra, la sociedad tiene expectativas muy específicas para las mujeres de mi edad y situación». «Expectativas estúpidas», declaró el duque con una franqueza que la sorprendió, «basadas en nociones obsoletas de valor que no tienen ninguna relación con las verdaderas cualidades de una persona». Ginebra lo miró con renovado interés. No era común encontrar a un miembro de la aristocracia dispuesto a cuestionar las normas sociales tan abiertamente. «Su gracia es muy amable al decirlo», respondió con cautela, «pero me temo que no cambiar las opiniones establecidas con palabras bonitas». «No», concordó Ambrose, «pero las acciones pueden hablar más fuerte que cualquier palabra, lo cual me lleva al propósito de mi visita». Se puso de pie y comenzó a caminar lentamente por el salón, como si estuviera organizando sus pensamientos. Ginebra lo observó, esperando. «Necesito una esposa», declaró finalmente, deteniéndose y volviéndose hacia ella. «No por amor romántico, sino por necesidad práctica. Las responsabilidades de mi posición requieren una duquesa, alguien que pueda manejar las complejas demandas sociales y administrativas que conlleva el título. He pospuesto esta decisión durante años porque no he encontrado a nadie que considere adecuada para el papel». Ginebra sintió que su respiración se aceleraba, comenzando a comprender hacia dónde se dirigía esta conversación. «Durante años», continuó el duque, «he sido acosado por debutantes y sus madres ambiciosas, todas buscando un título y una fortuna sin el más mínimo interés en las verdaderas responsabilidades que conlleva ser duquesa. He soportado conversaciones insípidas sobre moda y chismes. He sonreído cortésmente ante jóvenes que no pueden mantener una conversación inteligente durante más de 5 minutos. Hizo una pausa, mirándola directamente. «Y luego, anoche, presencié a una mujer inteligente, capaz y digna ser cruelmente menospreciada por aquellos que no tienen ni una fracción de su valía. Una mujer cuya reputación en círculos de administración de propiedades conozco bien, cuyas innovaciones han sido comentadas favorablemente por mis propios administradores. Una mujer que, si las circunstancias fueran diferentes, ya estaría casada con alguien lo suficientemente inteligente como para reconocer su valor». Ginebra sintió que su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que él podía escucharlo. «Lady Ginebra Coldthorne», dijo Ambrose con voz firme y clara, «me gustaría proponerle un arreglo matrimonial,
un matrimonio basado en respeto mutuo, intereses compartidos y beneficios prácticos para ambas partes. Le ofrezco mi nombre, mi título, mi protección y mi respeto. A cambio le pido que sea mi duquesa, mi socia en la administración de mis propiedades y mi compañera en navegar las complejidades de nuestra posición social. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la señora Crawford, que pretendía no estar escuchando, se había quedado completamente inmóvil junto a la puerta. Ginebra lo miró, buscando cualquier señal de burla o engaño en su expresión, pero solo encontró seriedad y algo que parecía ser esperanza genuina. «Su Gracia», comenzó, con voz que apenas lograba controlar, «me está pidiendo que me case con usted, un hombre al que apenas conozco, que podría tener su elección de cualquier mujer joven en Inglaterra. Le estoy pidiendo que considere una alianza que beneficiaría a ambos», corrigió Ambrose. «No le ofrezco un romance de cuentos de hadas, Lady Ginebra. Le ofrezco honestidad, respeto y una oportunidad de utilizar sus considerables talentos en una escala mucho mayor de lo que jamás podría hacer como la hija soltera de un varón menor. Tengo docenas de propiedades que necesitan el tipo de administración innovadora que usted ha demostrado en las tierras Coldthorne. Tengo responsabilidades sociales que requieren una duquesa inteligente y capaz, no una niña tonta más preocupada por su guardarropa que por el bienestar de nuestros arrendatarios». Se acercó nuevamente a ella, y por primera vez, Ginebra vio vulnerabilidad en su expresión. «Sé que esto es repentino», admitió. «Sé que tiene todo el derecho de rechazarme y llamarme loco por proponerle algo así después de un solo baile. Pero también sé reconocer una oportunidad cuando la veo, y creo, Lady Ginebra, que usted y yo podríamos formar una sociedad formidable. Una sociedad basada en algo mucho más sólido que las pasiones fugaces que la sociedad idealiza como amor». Ginebra se puso de pie, necesitando moverse, necesitando procesar lo que estaba escuchando. Caminó hacia la ventana, mirando sin ver el jardín exterior. «Me está pidiendo que tome una de las decisiones más importantes de mi vida, basándome en una conversación de 20 minutos», dijo finalmente. «Le estoy pidiendo que considere la propuesta», respondió Ambrose. «Tómese el tiempo que necesite. 1 semana, 2 semanas. Pero mientras lo hace, piense en esto. ¿Qué futuro le espera si permanece aquí? ¿Años más de insultos velados, de ser tratada como un mueble inconveniente por su propia familia? ¿O preferiría una vida donde sus habilidades sean valoradas, donde tenga la libertad y los recursos para hacer una verdadera diferencia?» Se volvió para mirarlo y por primera vez en años permitió que él viera la vulnerabilidad detrás de su máscara de calma. «¿Y qué obtiene usted de este arreglo, Su Gracia?», preguntó. «Ciertamente podría encontrar una esposa más joven, más bella, con una dote más grande». La sonrisa que apareció en el rostro del duque fue genuina y transformó completamente su expresión seria. «Obtendría una esposa inteligente, capaz y genuina, alguien con quien podría mantener una conversación real, alguien que comprende el valor del trabajo duro y la responsabilidad. Y, si me permite decirlo, Lady Ginebra, cualquier hombre que no pueda ver su belleza es un tonto. La verdadera belleza no se desvanece con los años. Reside en la inteligencia de los ojos, en la fortaleza del carácter, en la gracia con la que uno enfrenta las adversidades de la vida». Ginebra sintió lágrimas amenazando con aparecer en sus ojos, pero las contuvo con fuerza de voluntad. Nadie en todos sus 27 años le había hablado así. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Por supuesto», respondió Ambrose inmediatamente. «Tómese todo el tiempo que necesite, pero espero, Lady Ginebra, que considere seriamente mi propuesta. Creo que podríamos hacer grandes cosas juntos». Se acercó a ella y tomó su mano, llevándola a sus labios en un beso formal que, no obstante, envió una corriente eléctrica por el brazo de Ginebra. «Estaré esperando su respuesta», dijo quedamente, y esperando con genuina anticipación. Con eso, hizo una reverencia y se retiró del salón, dejando a Ginebra de pie junto a la ventana, con la mente girando y el corazón latiendo con una mezcla de miedo, esperanza y algo que no se atrevía a nombrar todavía. Su vida acababa de cambiar irrevocablemente, y la decisión que tomara en los próximos días determinaría no solo su futuro, sino también quién se convertiría como persona. La señora Crawford se acercó discretamente. «Lady Ginebra»,
¿Se encuentra bien? Ginebra se volvió hacia el ama de llaves y por primera vez en mucho tiempo sonrió con genuina alegría. Sí, señora Crawford. Creo que estoy más que bien. Creo que finalmente, después de tanto tiempo, estoy exactamente donde necesito estar. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de emociones contradictorias para Ginebra. Pasaba las mañanas intentando concentrarse en sus tareas habituales, revisando libros de cuentas y correspondencia con los arrendatarios. Pero su mente inevitablemente regresaba a la propuesta del duque. Por las tardes, caminaba por los jardines de la mansión Cawthorne, sin importarle el frío otoñal, buscando claridad en sus pensamientos. La noticia de la visita del duque se había extendido rápidamente por la casa. Su padre, Lord William, la había convocado a su estudio el día después de la visita, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que casi parecía orgullo. «El duque de Valehurst estuvo aquí», había dicho sin preámbulos. «Mi mayordomo me informó que solicitó una audiencia privada contigo. ¿Puedo saber de qué se trató?» Ginebra había enfrentado la mirada de su padre con la misma serenidad que mostraba ante todo. «El duque me hizo una propuesta de matrimonio, padre», había respondido simplemente. Lord William se había quedado sin palabras durante varios segundos, una reacción poco común en un hombre habitualmente locuaz. «¿El duque de Valehurst te propuso matrimonio?», había repetido como si necesitara escuchar las palabras nuevamente para creerlas. «¿A ti?». El comentario había dolido, aunque Ginebra no lo mostró. Incluso su propio padre parecía encontrar increíble que alguien de la posición del duque pudiera estar interesado en ella. «Sí, padre», había confirmado. «Le pedí tiempo para considerar su oferta». «¿Tiempo? ¿Tiempo para qué?», había exclamado Lord William, levantándose de su silla. «El duque más rico y poderoso de Inglaterra te pide matrimonio y necesitas tiempo para pensarlo. Cualquier mujer en tu posición aceptaría inmediatamente». «No soy cualquier mujer, padre», había respondido Ginebra con firmeza. «Y esta es una decisión demasiado importante para tomarla impulsivamente. El duque comprende esto y respeta mi necesidad de reflexionar». Su padre la había mirado con una expresión difícil de descifrar, mezcla de frustración e incomprensión. «Nunca te he entendido, Ginebra», había murmurado finalmente. «Siempre has sido diferente, siempre con tus ideas extrañas sobre independencia y capacidad femenina. Pero si rechazas esta oportunidad por orgullo o por alguna noción romántica absurda, te arrepentirás por el resto de tu vida». Ahora, mientras caminaba por el jardín en su tercera tarde de deliberación, Ginebra reflexionaba sobre las palabras de su padre. ¿Era orgullo lo que la hacía dudar? ¿O era simplemente miedo al cambio, al paso hacia lo desconocido? La verdad era más complicada que eso. Parte de ella, la parte práctica y racional, veía la propuesta del duque exactamente por lo que era, una oportunidad extraordinaria. Como duquesa de Valehurst, tendría acceso a recursos y libertades que nunca podría soñar en su situación actual. Podría implementar sus ideas sobre administración de propiedades en una escala masiva, podría hacer una diferencia real en las vidas de miles de arrendatarios y trabajadores. Pero otra parte de ella, la parte que había aprendido a enterrar profundamente durante años de decepciones y rechazos, anhelaba algo más. Anhelaba ser vista no solo como una administradora competente, sino como una mujer digna de afecto. El duque le ofrecía respeto y admiración por sus habilidades, pero ¿era suficiente? ¿Podría ser feliz en un matrimonio sin amor, por muy ventajoso que fuera? Esconderse en el jardín no hará que la decisión sea más fácil, hermana. Ginebra se sobresaltó al escuchar la voz de Clarissa. Su hermanastra se acercaba por el sendero de grava, envuelta en una capa de terciopelo azul que complementaba perfectamente su vestido. «No me estoy escondiendo», respondió Ginebra con calma. «Estoy pensando». Clarissa se detuvo frente a ella, y por primera vez en mucho tiempo su expresión no mostraba desdén o desprecio, sino algo más cercano a la curiosidad y tal vez, muy en el fondo, un atisbo de respeto. «El duque realmente te propuso matrimonio», dijo Clarissa, no como pregunta sino como constatación. «Al principio pensé que eran rumores exagerados de los sirvientes, pero padre lo confirmó. Ambrose Valehurst, el soltero más codiciado de Inglaterra, te eligió a ti». «¿Has venido a insultarme nuevamente?», preguntó Ginebra directamente. «¿A recordarme que estoy pasada de edad y que no merezco tal honor?» Para su sorpresa, Clarissa bajó la mirada,
mostrando lo que parecía ser vergüenza genuina. «He venido a disculparme», dijo quedamente, «por lo que dije en el baile. No sabía que alguien más estaba escuchando, pero eso no excusa mi crueldad. Fuiste buena conmigo cuando era niña, después de que murió mi madre, y yo te he pagado con ingratitud y mezquindad». Ginebra la miró con sorpresa. Esta era la última conversación que había esperado tener con su hermanastra. «¿Qué ha provocado este cambio de corazón?», preguntó con cautela. Clarisa suspiró y se sentó en el banco de piedra cercano, haciendo un gesto para que Ginebra se uniera a ella. «Edmund», admitió, «mi prometido. Después del baile, cuando le conté sobre tu baile con el duque y me burlé de la situación, esperando que él se riera conmigo, en lugar de eso me miró con decepción. Me dijo que la belleza juvenil es efímera, pero que la inteligencia y el carácter perduran. Me dijo que si yo quería ser una buena esposa, necesitaba aprender a valorar las cualidades que realmente importan». Hizo una pausa, jugando nerviosamente con los bordes de su capa. «Me hizo ver que he sido cruel y superficial, que tú has estado manejando las propiedades familiares que algún día heredará Edmund cuando se case conmigo, y que en lugar de aprender de ti, te he tratado con desprecio. Edmund dice que eres exactamente el tipo de mujer que él esperaría que el duque eligiera, porque el duque es conocido por su inteligencia y pragmatismo». Ginebra sintió una calidez inesperada hacia Edmund Whitmore, a quien apenas conocía. Cualquier hombre que pudiera hacer que Clarisa reflexionara sobre sus acciones claramente tenía influencia positiva sobre ella. «Aprecio tu disculpa, Clarisa», dijo sinceramente, «y me alegra saber que Edmund es un hombre de principios. Serás afortunada de casarte con él». «¿Aceptarás la propuesta del duque?», preguntó Clarisa directamente. «Todos en la casa están especulando. Incluso los sirvientes tienen apuestas sobre tu decisión». Ginebra no pudo evitar sonreír ante eso. «Todavía no lo sé», admitió. «Es una decisión complicada». «¿Complicada?», repitió Clarisa con incredulidad. «Ginebra te está ofreciendo convertirte en duquesa. Riqueza, poder, posición social. ¿Qué podría ser complicado? Está ofreciendo un matrimonio sin amor», respondió Ginebra. «Un arreglo práctico basado en beneficios mutuos. Y parte de mí se pregunta si eso es suficiente». Clarisa la miró durante un largo momento, y en sus ojos Ginebra vio una madurez que no había estado allí antes. «El amor puede crecer», dijo Clarisa suavemente. «Edmund y yo nos conocimos en circunstancias románticas, pero el amor real, me ha explicado él, se construye con tiempo, respeto y experiencias compartidas. El duque te ofrece respeto, y eso es más de lo que muchas mujeres reciben en matrimonios supuestamente basados en amor». Aquella noche Ginebra se sentó en su habitación, mirando por la ventana las luces distantes de Londres. Una carta había llegado esa tarde del duque, entregada personalmente por su ayuda de cámara. La había leído una docena de veces. «Lady Ginebra», decía con su letra firme y clara, «no deseo presionarla, pero me encuentro ansioso por conocer su respuesta. Sea cual sea su decisión, la respetaré. Sin embargo, debo confesar que cada día que pasa, espero con creciente anticipación la posibilidad de que acepte mi propuesta. He comenzado a imaginar las conversaciones que podríamos tener, los proyectos que podríamos emprender juntos, la vida que podríamos construir. Si decide aceptar, le prometo que haré todo lo posible para asegurar que nunca se arrepienta de su elección. Con el más profundo respeto, Ambrose Bathurst». Algo en esas palabras, especialmente en la frase «he comenzado a imaginar», tocó algo profundo dentro de ella. No era una declaración de amor apasionado, pero era genuina, era vulnerable, era humana. Se levantó y caminó hacia su escritorio, tomando papel y pluma. Su mano tembló ligeramente mientras comenzaba a escribir. «Su Gracia, he considerado cuidadosamente su propuesta durante estos últimos días. He sopesado las ventajas prácticas contra mis propias incertidumbres y miedos. He reflexionado sobre el tipo de vida que deseo y el tipo de persona que quiero ser. Y he llegado a una conclusión. Su propuesta me honra más de lo que puedo expresar. Su respeto por mis habilidades, su franqueza sobre la naturaleza de este arreglo, y su voluntad de ofrecerme una sociedad en lugar de simplemente un título, son cualidades que valoro profundamente. Por lo tanto, con esperanza y determinación, acepto su propuesta de matrimonio. Espero que juntos podamos construir algo significativo y duradero, con respeto y anticipación,
Ginebra Colthorne. Selló la carta y la dejó sobre el escritorio para enviarla por la mañana. Luego se acercó al espejo y se miró realmente por primera vez en años. Vio a una mujer de 27 años con ojos inteligentes, rasgos fuertes y una determinación que había sobrevivido a años de menosprecio. Vio a alguien que estaba a punto de convertirse en duquesa, no por belleza o juventud, sino por su verdadero valor. Duquesa Ginebra Valehurst, dijo en voz baja a su reflejo, probando cómo sonaba el nombre. Sonaba como un nuevo comienzo. Sonaba como libertad. Y lo más sorprendente de todo, sonaba correcto. A la mañana siguiente, cuando el mensajero del duque vino a recoger su respuesta, Ginebra se la entregó con manos firmes y corazón esperanzado. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en años estaba emocionada por descubrirlo. 2 horas después, llegó la respuesta del duque. Una sola línea en su letra distintiva. Me ha hecho el hombre más afortunado de Inglaterra. Vendré esta tarde para hacer los arreglos necesarios. Suyo, Ambrose. Ginebra sostuvo la nota contra su pecho y sonrió. El insulto de Clarissa había iniciado una cadena de eventos que cambiaría su vida para siempre. Y mientras se preparaba para recibir a su futuro esposo, no pudo evitar pensar que a veces los finales más felices comienzan en los momentos más inesperados. 3 semanas después, la Catedral de San Pablo estaba llena hasta el último asiento. La crema de la sociedad londinense se había reunido para presenciar lo que muchos consideraban el evento social de la temporada. El matrimonio del duque Ambrose Valehurst con Lady Ginebra Colthorne. Ginebra se miraba en el espejo de la habitación nupcial, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. Su vestido de novia era una obra maestra de seda color marfil con delicados bordados en hilo de plata. Su cabello castaño había sido arreglado en un elegante recogido adornado con perlas que habían pertenecido a la madre del duque. «Estás hermosa», dijo Clarissa, quien había insistido en ayudarla a prepararse. La relación entre las hermanas había mejorado considerablemente en las últimas semanas. «El duque no podrá apartar la mirada de ti». Ginebra sonrió nerviosamente. Había visto a Ambrose varias veces durante las semanas de preparativos, conversaciones formales sobre los arreglos del matrimonio, la administración de las propiedades, los deberes sociales que enfrentarían juntos. Cada conversación había confirmado su decisión. Él era inteligente, considerado y genuinamente interesado en sus opiniones. «Es hora», anunció su padre desde la puerta, ofreciéndole su brazo con una expresión de orgullo que Ginebra nunca antes había visto en su rostro. La marcha nupcial comenzó a sonar. Las puertas se abrieron y Ginebra caminó por el pasillo central, consciente de todas las miradas clavadas en ella. Escuchó susurros sorprendidos sobre su elegancia, comentarios sobre lo radiante que se veía. Pero su atención se centró completamente en el hombre que esperaba al final del pasillo. Ambrose la miraba con una expresión que la dejó sin aliento. No era simplemente admiración o satisfacción. En sus ojos grises había algo más profundo, algo que hacía que su corazón latiera más rápido. La ceremonia fue solemne y hermosa. Cuando llegó el momento de los votos, Ambrose tomó sus manos con firmeza y habló con voz clara que resonó por toda la catedral. «Ginebra, te prometo respeto, honestidad y apoyo incondicional. Te prometo valorar tu inteligencia, celebrar tus logros y estar a tu lado en cada desafío. Te prometo que nunca te haré sentir menos de lo extraordinaria que eres». Ginebra sintió lágrimas amenazando con caer, pero las contuvo mientras pronunciaba sus propios votos. «Ambrose, te prometo dedicación, lealtad y mi mejor esfuerzo en todo lo que emprendamos juntos. Te prometo ser tu socia, tu confidente y tu aliada. Te prometo que honraré este compromiso con cada acción y cada decisión». Cuando el arzobispo los declaró marido y mujer, Ambrose se inclinó y la besó con ternura. Un beso que fue tanto un sello de su promesa como una promesa de cosas por venir. La recepción en la mansión Valehurst fue espléndida. El salón de baile, 5 veces más grande que el de la mansión Ashford, donde todo había comenzado, brillaba con cientos de velas y arreglos florales exquisitos. Ginebra se encontró rodeada de personas que semanas atrás la habían ignorado o tratado con condescendencia, ahora ansiosas por ganar su favor. Como duquesa de Valehurst, su posición social había cambiado dramáticamente. «Es abrumador, ¿verdad?»,
murmuró Ambrose a su oído mientras bailaban el vals tradicional de los recién casados. Un poco, admitió ella, pero estoy aprendiendo a navegar estas aguas. Lo harás magníficamente, respondió él con confianza. Ya has comenzado. Noté cómo manejaste la conversación con Lady Somerset. Diplomática pero firme. Ginebra sonrió. Lady Margaret Somerset, su antigua amiga que la había abandonado, había intentado acercarse con excusas torpes sobre malentendidos del pasado. Ginebra había sido cortés pero clara, apreciaba el gesto, pero las verdaderas amistades se demostraban en los momentos difíciles, no en los triunfales. Mientras la noche avanzaba, Ginebra tuvo un momento para observar todo lo que había cambiado. Vio a su padre conversando animadamente con otros nobles, claramente orgulloso de la conexión familiar con el ducado. Vio a Clarissa y Edmund bailando, la joven mirando a su prometido con genuino afecto y respeto mutuo. Vio a los invitados disfrutando de la celebración, y en el centro de todo, sintió la presencia constante de Ambrose a su lado, atento, protector, pero nunca controlador. Más tarde, cuando los invitados finalmente comenzaron a retirarse, Ambrose la condujo a la terraza privada que daba a los jardines iluminados por la luna. «Ha sido un día perfecto», dijo Ginebra, apoyándose en la barandilla de piedra. «Un comienzo perfecto», corrigió Ambrose, colocándose a su lado. «Ginebra, hay algo que necesito decirte». Ella se volvió hacia él viendo vulnerabilidad en su expresión. «Cuando te propuse matrimonio, te ofrecí respeto, sociedad, beneficios prácticos, y todo eso era verdad. Pero en estas últimas semanas algo ha cambiado. Nuestras conversaciones, tu risa cuando te relajas lo suficiente para mostrarla, la forma en que tu mente funciona tan brillantemente, tu compasión por las personas que dependen de nuestras propiedades. Ginebra, me he dado cuenta de que este arreglo práctico se ha convertido en algo más para mí. Me estoy enamorando de mi esposa». El corazón de Ginebra se detuvo por un momento antes de acelerarse. «Ambrose», susurró, tomando sus manos. «Yo también he sentido ese cambio. Me daba miedo admitirlo pensando que habíamos acordado algo diferente. Pero cada conversación, cada momento compartido, me ha hecho darme cuenta de que esto es más que una sociedad conveniente. Esto es real». Él la atrajo hacia sus brazos y la besó, no con la formalidad de la ceremonia, sino con pasión genuina y ternura profunda. «Construiremos algo extraordinario juntos», murmuró contra sus labios. «No solo un matrimonio exitoso, sino una vida llena de propósito, logros compartidos y sí, amor. Amor que crece cada día». «Ya lo estamos haciendo», respondió Ginebra, apoyando su cabeza contra su pecho y escuchando los latidos firmes de su corazón. Miraron juntos hacia los jardines bañados por la luz de la luna, hacia el futuro que los esperaba. Un futuro donde una mujer llamada pasada de edad por su propia hermana se había convertido en duquesa. Un futuro donde un matrimonio iniciado por pragmatismo florecería en amor verdadero. Un futuro lleno de posibilidades infinitas. Semanas después, mientras Ginebra revisaba los planos para modernizar las propiedades del norte junto a Ambrose, ambos inclinados sobre mapas y documentos en el estudio ducal, él tomó su mano y la besó suavemente. «¿Feliz?», preguntó simplemente. Ginebra miró alrededor del estudio, luego a su esposo, al hombre que la había visto cuando otros solo veían una solterona sin valor. Pensó en cómo un insulto cruel había desencadenado una serie de eventos que la llevaron exactamente donde necesitaba estar. «Más feliz de lo que jamás imaginé posible», respondió con sinceridad absoluta. Y mientras se inclinaba para besarlo nuevamente, supo con certeza que su historia no era sobre venganza o reivindicación. Era sobre dos personas que se encontraron en el momento exacto, que construyeron algo real sobre fundamentos de respeto y admiración mutua, y que descubrieron que el amor verdadero no siempre llega en el paquete esperado. A veces llega disfrazado, como una propuesta práctica de un duque que supo reconocer el valor donde otros solo vieron edad. Y ese tipo de amor, construido sobre cimientos sólidos de respeto y propósito compartido, era el tipo que duraba toda la vida.